veo aquí caras muy queridas, dos de mis queridos primos también que han querido estar con nosotros. Este ha sido un libro que tiene un propósito, que es el de suscitar el máximo posible de debates sobre un acontecimiento que marcó la sociedad chilena y la sigue marcando, y que en este caso marcó mi vida personal como la de muchos de los que estamos aquí. Y por lo tanto, por el hecho de escucharlo solamente, ya me quedo muy contento y todavía más agradecido. Ha sido realmente para mí una jornada en donde, en fin, se logra el objetivo que quería con esto. Quiero decir que esto fue fruto de conversaciones con Jorge Herrate, y ahí quiero entonces contar una dimensión. Para mí no fue fácil escribir este libro, porque se cruzan muchas cosas. Primero, yo no soy historiador, por tanto no es un libro de historia, pero es un libro de historia. Es un libro de testimonio, pero yo era adolescente, entonces pero es un testimonio. Es un libro analítico, pero es al mismo tiempo un ensayo. Es un punto de vista, no está construido desde la pretensión de ecuanimidad, pero sin embargo la busca. Estas cosas no siempre son bien recibidas, ¿no? Al contrario, son más bien mal recibidas, ¿no? Y por lo tanto agradezco a nuestros editores que han sido como siempre tan generosos, porque todo esto se hizo con una gran rapidez, que fue una exigencia tremenda para el trabajo editorial. Y Joan, efectivamente, nosotros empezamos a tener unos intercambios ahí sobre varios temas que no alcanzamos a concluir bien. Quiero hacer la precisión que él señaló. Efectivamente, la reunión entre Allende y Frei no está bien construida la cita ahí. Es una conversación que estaba recién Andrés Palma, él estaba presente también, que tuvimos con Raúl Troncoso en el año 88. Y entonces, es una reunión que se produce después de que se ha votado en el Congreso Pleno y ya se confirma el carácter del presidente electo del presidente. Entonces no es de septiembre, sino que es de fines de octubre. No hay razón para no creerle a Troncoso en lo que nos contó. Y ahí se produce, una vez que el presidente electo está formalmente, nombrado, se produce una visita protocolar. Eso seguiremos viendo, chequeando si es así o no. Pero lo importante es el contenido de esa conversación, y uno de los temas que a mí me interesaba poner en este libro. La sorprendente dificultad de entendimiento entre la democracia cristiana y el presidente Allende y la izquierda. Jorge Herrate fue el gran protagonista, aunque no es la parte que a él le gusta que se resalte más de su historia política, pero él fue el gran protagonista del entendimiento entre el socialismo chileno y la democracia cristiana, tal como es la democracia cristiana. Estaba recién aquí Andrés Palma entonces con nosotros, y yo viví porque por esas cosas de la vida, siendo de otra manera bastante joven, yo sí fui un colaborador muy temprano de Jorge Herrate, y por lo tanto vivimos juntos muchas de esas etapas, como varios de los que están aquí y que conocen bien la filigrana de la historia. Yo quiero simplemente, no voy a abundar, para eso están los temas en el libro, pero sí relatar que me impresionó mucho algo que es importante comentar: la deferencia del presidente Elwin con las personas de izquierda que fueron parte de su gobierno fue sistemática, unívoca y sin una sombra de duda. Había detrás, por supuesto, un balance histórico. Yo creo que el libro que acaba de ser publicado 6 años después de la muerte del expresidente, 6 años después de la muerte del presidente, es un libro que tiene la virtud de contar con bastante exactitud muchos de los temas, pero también insinúa muchos otros que reafirman la responsabilidad de un mundo, que es el mundo del freísmo cristiano. Ellos estuvieron por el golpe de Estado directamente, y eso es muy impresionante en la relectura, Joan, y en la recopilación de tantas conversaciones, volver a constatarlo en toda su crudeza, porque a mí finalmente, y lo pongo largamente en el libro,
Lo que me terminó de impactar es releer las cartas de Bernardo Leighton a Eduardo Frei Montalva. Esa correspondencia, que es de 1975, es lapidaria. Es lapidaria. Por todo lo que le dice Bernardo Leighton a Eduardo Frei Montalva. Ellos son los fundadores de la Maceristería en los años 30. Fundan la Maceristería en los años 30. Amigos personales, pero lo que se dice en el Chao, ¿no? Y particularmente lo que Leighton le dice a Frei, le dice: tú nunca quisiste aceptar que Salvador Allende ganara la elección del 4 de septiembre de 1970. Y nunca quisiste aceptar, en el fondo se lo insinúa, porque se lo dice de manera bastante clara, nunca quisiste aceptar que el paso a la historia de ese periodo iba a tener no como protagonista a quien fuera el líder democrático, sino que a quien fuera el líder de la izquierda. Y ese es un tema muy fuerte, muy de fondo. Conversábamos con Jorge. Rodrigo Tomic planteó la unidad política y social del pueblo, en el fondo constatar la cercanía de los programas de Tomic y de Allende. Entonces él propuso que se hiciera una unidad, solo que alrededor de él. El problema es que Allende sacó más votos que Tomic. Entonces, claro, es fácil, es una discusión de la política de siempre. Yo soy el portavoz de la unidad, pero detrás de mí, ¿no? Todos ustedes salieron conmigo. La unidad no se construye así. Y eso es lo que hicimos en la transición. Que, querida amiga, realmente agradezco mucho tu enfoque los cafés tenemos que tomarlo. Yo sostengo firmemente una opinión sobre la transición. El tema de los militares, Iván lo señala claramente. En mi caso, una parte de mi familia es militar. Y efectivamente un capitán de navío dirigió el golpe de Estado en Valparaíso, mientras otra parte de mi familia era tomada presa en los barcos. El padre y el hermano de mi prima aquí presente. Y efectivamente entonces tuve la posibilidad de conocer al almirante Montero, al almirante Raúl Montero, que se resistió personalmente hasta el día del golpe. Él no era un izquierdista, ni mucho menos. El almirante Montero se resistió. Incluso tuvieron que tomarlo preso en su casa, no sé si entiende, porque quería dirigirse a la manera, el comandante en jefe de la Armada, que se negó a este golpe de Estado en el que ya el servicio de inteligencia de la Armada estaba participando. Entonces, al interior de la Fuerza Armada, Iván Garcés lo decía muy adecuadamente. El proyecto, yo le discutía a mi padre, y le decía, porque yo era con 15 años, un gran lector de la literatura, no digamos neomarxista, sino que propiamente leninista. Entonces el Estado de la Revolución decía las cosas muy claras. El Estado burgués tiene un aparato armado que lo defiende como clase, y esa gente le va a hacer un golpe, le decía yo. Entonces se reía un poco, no había leído el Estado de la Revolución. Yo le decía, tienes que leerlo, si no, no podemos conversar. Ese era el tenor de un cierto debate, en este caso coloquial, pero muy de fondo. El tema de fondo es que sí había en la Fuerza Armada chilena una corriente republicana, democrática, constitucionalista, que ocupaba cargos esenciales. Como bien dice Iván Garcés, el golpe de Estado se produce, porque este es un golpe de Estado, esto de los cívicos militares a mí me molesta. No. Este es un golpe de Estado militar, de militares que usan la fuerza, la violencia, la coerción, el mando, la jerarquía, la disciplina, para someter y derribar un gobierno. Sin esos militares y sin esa coerción militar de fuerza física, no hay golpe. Y en ese sentido, entonces, todo el tema consiste en, por supuesto, constatar quienes apoyan desde la sociedad un golpe y quienes se oponen. Pero los golpes de Estado, desde el curso de la parte para adelante, son golpes de Estado que tienen la característica del ejercicio brutal de la fuerza. Eso es lo que ocurrió esencialmente en Chile. Termino señalando que aquí hay un conjunto de circunstancias en la coyuntura que van a hacer difícil la tarea de los historiadores, yo creo que por muchas décadas y por varias generaciones. El intento de Monsuy, efectivamente, es un intento de recorrer una historia procurando relatarla, hacer una cierta cronología. No solo eso sí con el tema de aludir o atribuir una responsabilidad a los derrotados, sino que sobre todo expresándose respecto al presidente Allende de una manera extremadamente despectiva.
extremadamente despectiva. Hay algo en el presidente Allende que impide a la derecha chilena tener una visión sobre la historia. Y creo que en eso Joan García tiene toda la razón. El gesto de Allende el 11 de septiembre es eminentemente político. Es una reflexión sobre su rol y una consecuencia impresionante con lo que él entiende que es ese rol. Y eso es intolerable para quienes procuran decir los que amenazaron el orden oligárquico merecían ser derrocados y fueron derrocados no porque atacaran el orden oligárquico, sino que porque lo hicieron mal y porque cometieron errores y por tanto con mayor razón había que sacarlo. Ese enfoque es uno que se traduce en la contingencia en Chile, un debate que, como bien sabemos, es un debate muy oscurecido, muy agrio, y donde no se ha avanzado nada en lo esencial, que es procurar ciertos acuerdos básicos de la sociedad. Venía para acá leyendo y escuchando por la radio que la propuesta del presidente Boric de el 11 de septiembre producir una declaración común que establezca, bueno, mire, algo bien sencillo, no más golpes de Estado en Chile. Y la derecha vuelve a decir que no, vuelve a decir que no, vuelve a procurar condicionar a quién sabe qué otros factores, ¿no es cierto?, el decir algo tan elemental. Y esa es la cuestión esencial para las nuevas generaciones. Yo tengo hijos y nietos, no quiero que lo que mi generación vivió y que se refleja también en el libro, lo vivan mis hijos y mis nietos. Y eso es lo que hemos hecho y lo que nos podemos sentir bastante orgullosos los que participamos en esto, que desde condiciones extraordinariamente difíciles se haya podido llegar en Chile a una situación lenta, engorrosa, llena de contradicciones, de situaciones irritantes, pero que permitieron y aún hoy permiten recomponer este tejido democrático chileno, que tiene actores que todos los días actúan en su contra, porque la democracia tiene una principal virtud, que es la de canalizar por vías que no son las de la violencia las aspiraciones mayoritarias de la sociedad, y al mismo tiempo respetar a las minorías, incluyendo su derecho natural a transformarse en mayoría, y por tanto producir alternancias en el sistema político. Eso es lo que está cotidianamente en juego, y eso es lo que el debate contingente no va a poder recoger. Entonces, este es un libro breve, pero yo entiendo que no tan fácil de leer, pero que plantea una serie de preguntas que son bastante incómodas. Algunas las mencionaste tú. Pero, a ver, la posición internacional de Chile, me encanta escuchar a Joan García, lo que le dijo Orlando Villa. Chile no es el ombligo del mundo. Nosotros tenemos una curiosísima relación chilena a considerarnos, no sé si el ombligo del mundo, pero poco menos que... claro, hubo una primera página del New York Times hace 2 o 3 días, ¿no es cierto? Eso no le pasa a ningún país, digamos, ¿verdad? Y efectivamente lo que en nuestro dominio universitario, político, o el que sea, Chile está presente como conversación, por lo menos en las élites, en muchas partes del mundo. Pero no somos el centro del mundo, por favor. Y entonces cuando yo digo, Joan, que me parece completamente extravagante la posición de Nixon Kissinger, es porque cito también en el libro las apreciaciones de la CIA y de otros órganos del gobierno norteamericano de prospectiva, en donde dicen, hay un alto oficial de la CIA que dice, no podemos volver a cometer el error que cometimos con Fidel Castro cuando nos empujamos al campo soviético. Escrito en un memorándum de un alto oficial de la CIA. Hay un debate también ahí. Y es lo que permite, lo dijo también en una entrevista Joan, si Carter hubiera sido el presidente de Estados Unidos entre el 70 y el 73, y no fue el 76, o sea, no 30 años después. Si Carter hubiera sido el presidente de Estados Unidos, las cosas hubieran sido muy distintas. Todo podría haber sido muy distinto. Si las circunstancias que llevaron al golpe no se hubieran producido, son actores en un sistema, en unas condiciones de evolución de relaciones de fuerza. No sé si esto es marxismo en análisis. Y por lo tanto, lo que la historia de 50 años atrás no era inevitable,
desde luego su desenlace, tampoco su evolución durante 17 años. La pugna al interior de la dictadura fue una pugna real. O se nos olvida que en el 78 fue expulsado el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de la Junta Militar, por una cuestión muy simple, la duración de la dictadura. O el expresidente Jorge Alessandri, que dirigía una cosa rara que se llamaba Consejo de Estado, fue destituido ese Consejo de Estado porque encontraba que era mucho. Todos estos son procesos, como los actuales. La historia no está preescrita, ni predeterminada. Es el mensaje, no es marxista, no es marxista el mensaje. Es uno que pone a los actores de la sociedad, a los actores de la política, como responsables de lo que ocurra o no ocurra en una sociedad. Lo que está ocurriendo hoy día es muy importante. Después de 50 años hay un presidente que podríamos catalogar propiamente como un presidente de izquierda, en su identidad, en su lógica, en su propia autopercepción de sí mismo y de las fuerzas que ha construido, y que llegó a gobernar mediante el mandato de las urnas. Y ese presidente, sin embargo, tiene el siguiente tema, y tú dices, ¿para quién está escrito? Para el que lo quiera leer, que no creo que sea demasiada gente, pero en todo caso, también para la nueva generación. No se puede tener éxito, entre comillas, en un gobierno si no se tiene una cierta visión de la historia y si no se tiene un cierto régimen. Y cuando digo cierto, con todas las imperfecciones del mundo, tanto en la visión y la construcción histórica como en la construcción del futuro. Y eso es algo que está en construcción. Los que estamos aquí en esta sala estamos viviendo un momento histórico en Chile, yo considero que muy impresionante. Este es un momento en el cual el pueblo de Chile entró en rebelión en el 2019, en rebelión, no conducido ni inducido por ninguna fuerza política particular. El sistema político dio una respuesta, que es la respuesta constitucional. Ayer Lucas Sierra en la entrevista dice cosas muy lúcidas. Era una respuesta posible. Bueno, esa fue. Y esa respuesta dio lugar a una representación nunca vista en la convención, por la situación del país, por el tipo de sistema electoral, que generó no tanto un texto constitucional, que finalmente leyó muy poca gente, como un clima, en donde lo que permitió ese proceso fue rechazado probablemente por una buena parte de los mismos que quisieron que ese proceso se produjera. Eso es impresionante. Hace un año se produjo este rechazo muy masivo al proceso constitucional emanado de la rebelión del 2019. Y muy probablemente estamos en septiembre, vamos a tener en diciembre, como el 15 o algo así, no queda nada. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, un nuevo plebiscito. Es una constitución que nos va a poner el maltrato animal como deporte nacional. Yo espero y confío, ¿no es cierto?, que los que razonan un poco, digamos, voten que no a esto que va a salir de ahí. Entonces vamos a tener un proceso. Estamos creando historia sobre la base de que el pueblo de Chile entra en rebelión, genera un proceso constituyente que el sistema político más o menos articula, es rechazado por ese mismo pueblo y se genera una respuesta que no es otra cosa que el condicionamiento desde el Parlamento del proceso constituyente, que termina en la extrema derecha dominando el escenario y que también va a fracasar. Y entonces el país para dónde irá, materia de otro libro. Muchas gracias.